razón, hoy no es un día popular. Sí, tenemos que aceptarlo así como sean los designios del Señor. Hoy vamos a tratar dos temas que son súper interesantes. Estaba hablando con el pastor anteriormente y hablábamos de que quizás sean unos tópicos cortos, porque se deben sobreentender bastante bien. Sin embargo, yo creo que hay un poquito de tela para cortar, pero no como para hacerlo de dos clases. Quizás con una es mucho más que suficiente y quizás nos sobra un poco de tiempo. Deben ser entendibles, son dos atributos de Dios que ya habíamos visto en el libro de Tozer. Y les voy a pedir de paso que aquel que tenga los libros de Tozer, que por favor los abra en los atributos de Dios para mirar la trascendencia de Dios, comenzando en el libro número 2 en la página 37 y en el libro número 1 aparece la inmanencia en la página 128. Así que de antemano les anticipo esa para ir agilizando el proceso cuando vayamos de un lado a otro. Camilo quedó la semana pasada completo con las preguntas del capítulo anterior, así que creo que podemos proceder a este capítulo final de este librito de Unidos en la Fe, el libro número 2. Este sería la sesión número 6, que es la final, y está en la página 69. Siempre este libro comienza con una pregunta, cada una de las sesiones, cada uno de los capítulos. Y la pregunta de los 64,000 centavitos en la sesión 6 es: ¿Dios realmente está envuelto en nuestras vidas? Y dice, Dios trasciende, y ya empieza usando la palabra, la creación y se relaciona con la humanidad personalmente. Y entonces pasa a hablar de trascendencia e inmanencia de Dios. Yo espero que ustedes se acuerden de ambos atributos porque fueron nombres que cuando los mencionamos a principio, recuerdo que muchas personas pues nunca lo habían escuchado y les causó un poquito de ansiedad, por decirlo así, para uno poder aceptarlos y entenderlos. Más importante de todo es ponerlo en práctica, ¿sabes? O sea, es importante que usted tome la clase, lo entienda, pero mientras más veces usted lo practique, se lo trate de explicar a un familiar, a un amigo, a un allegado, más fácil se le va a hacer en el futuro el poder conversar, entender, y cuando vaya a un libro de teología o un libro, no tiene que ser teología pura, pero algún escrito de importancia, usted va a ver que se habla bastante de la trascendencia y de la inmanencia de Dios. Y déjeme decirle que muchos de los libros está así como está aquí, no como los tiene Tozer como atributos separados, sino que están como atributos unidos, tanto la trascendencia como la inmanencia de Dios. Vamos a la introducción en la página 69. Dice, los cristianos solemos hablar de cómo Dios es cercano a nosotros. Sostenemos que Él es un Dios personal y relacional cuando evangelizamos a otros. Y decía el pastor los otros días que no sabemos cómo, pero Dios pone las cosas en su sitio, ¿verdad? Y el pastor ha venido hablando de la evangelización en los pasados, creo que son 2, 3 sermones de domingo. Y aquí tenemos algo que nos trae otra vez a la evangelización. Pero también enseñamos que eres diferente a nosotros, ya que es un ser infinito. De hecho, el primer atributo que nosotros estudiamos cuando recogimos las enseñanzas de Tozer en el primer capítulo, el primer libro, fue la infinitud de Dios. Así que esto de que es infinito para nosotros nos debe ser bastante familiar y fácil de identificar. Y hace una pregunta. Dice el libro, ¿ambas cosas pueden ser verdad? El cristianismo cree que sí. Como creyentes, tenemos la convicción de que Dios trasciende la creación y simultáneamente se relaciona con la humanidad en una forma o con la forma, con la forma personal, de forma personal. En esta lección examinaremos esto al estudiar las doctrinas. Y nosotros, doctrinas no lo traduce como enseñanza, ¿verdad? Pero también son los atributos que son las características de Dios. Y aquí dice, examinaremos esto al estudiar las doctrinas
de la trascendencia y la inmanencia de Dios. Segundo párrafo dice, es difícil entender cómo es que Dios se puede relacionar con nosotros y al mismo tiempo ser completamente distinto a nosotros. Y porque es difícil para nosotros entender, tendremos por naturaleza a simplificar esas ideas sobre Dios, incluso si no son ciertas. Nosotros tendemos no tanto en este sentido de racionalizar, ¿verdad? Para nosotros justificar nuestro pensamiento limitado con respecto a las cosas de Dios, pero tenemos que ponerlas en términos que nosotros mismos las podamos entender mayormente. Y nuestra mente finita comparado con la infinitud del Señor, no hay comparación. Dice, es más fácil para nosotros tratar a Dios como si fuera una deidad distante y desinteresada en la humanidad. Por eso muchos han afirmado que en efecto hay un creador, pero que no se envuelve en el mundo cotidiano. Y esto tanto marca al pensamiento que hay muchas formas que la gente interpreta la creación y el envolvimiento de Dios en la creación. Así que nosotros lo vemos de una manera, el cristianismo lo ve de una manera, pero la gente justifica y habla del modernismo, se habla el deísmo, que es bien importante porque ese directamente es lo que está hablando esta oración anterior. Dice, por eso muchos han afirmado que en efecto hay un creador, pero que no se envuelve. Es como si él, y este ejemplo lo usa Grudem en el libro de teología, dice que es como si él hubiese hecho un reloj y lo pone a funcionar y deja que el reloj siga corriendo, pero él no tiene nada más que ver con ese reloj. Es como si él hubiese hecho el mundo, lo pone a funcionar y ya. Pero sabemos que no es así. O sea, la definición de deísmo es que Dios no interviene con la creación. Es como si Dios creó el mundo y por ende es trascendente. El deísta le da la característica absoluta de que es trascendente, de que es mayor que cualquier otra cosa, es mayor que el universo, es mayor que todo, es mayor que obviamente que nosotros, que el pensamiento, que todo lo demás, que o sea, que trasciende, pero que no participa activamente en la creación. Eso sería el deísmo. Así que ese es uno de los movimientos que habla sobre justificar y sacarnos del pensamiento de que Dios se puede mezclar con nosotros, de que Dios es uno con nosotros y nosotros queremos ser uno con Él, como dice la oración del mismo Jesús en Juan 17. Dice, ¿qué significaría eso para nosotros? Significa que no importaría si Dios existe o no, pero no es el cristianismo. Nosotros no pensamos así. De hecho, es lo opuesto al cristianismo, porque la Biblia afirma que Dios realmente está envuelto en el mundo. Y eso es lo fácil de probar. Él hizo el mundo al hablar. Él crea y forma a cada uno de nosotros personalmente. Y si no, acuérdese de cuando está hablando el profeta Jeremías, dice que lo conoció desde el vientre de mi madre, me conociste. Así que lo conoció desde la formación. Y así podría decir de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que dice que Él está envuelto, Él hizo el mundo al hablar, Él crea y forma a cada uno de nosotros personalmente, Él nos habla en su palabra y escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Él dice el salmista que Él inclina su oído para escuchar las oraciones de nosotros. De hecho, el Salmo 34 dice, este pobre clamó y el Señor lo libró de todas sus aflicciones. O sea, este pobre, yo tan infinito, yo tan finito, yo tan poca cosa comparado contigo, y aún así tú me escuchaste. Dice, Él no es indiferente a nosotros, sino que siendo diferentes a nosotros, se hace cercano a nosotros. Fíjate otra vez la oración. Él no es indiferente a nosotros. Nos presta atención, sino que siendo diferente a nosotros, ¿en qué sentido? Es infinito, es trascendente, es inmanente. Vamos a entrar en las definiciones ya mismo. Dice, aún siendo tan grande, se hace cercano a nosotros.
Y comenzando el libro de Tozer, comenzando el primer libro que está basado en ese pensamiento que está en Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice que nosotros estamos envueltos, vamos hacia el corazón de Cristo, ¿verdad? En esa travesía, vamos hacia el corazón, moviéndonos así. Y nosotros estamos cerca porque estamos dentro de Él. Él está dentro de nosotros y vamos a definir ya mismo cómo y de qué manera. Y entonces cuando dice el próximo párrafo, dice, la demostración máxima de su cercanía a la humanidad es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Bueno, es Dios. Él es el inmanente que estamos hablando, Él es el trascendente que estábamos hablando. Él es la persona esa infinita que estábamos hablando, Él es el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente y todos los demás atributos. Sin embargo, Él se hizo hombre, como bien dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, ¿verdad? Versículo 5 al versículo 9 más o menos. Dios se ha envuelto en el mundo de la manera más íntima posible. Y dice dos puntos. ¿De qué manera? Mandó a su Hijo como uno de nosotros para salvarnos del pecado y permitirnos a todos confiar en Él para relacionarnos con Él por siempre. El sacrificio tenía que ser de un hombre. El sacrificio ya no podía ser de los toros, de los machos cabríos, no podía ser las palomas, no podía ser, tenía que venir de un hombre. Y es un hecho, un sacrificio que está planificado, una acción que está planificada desde, como le dice la teología y la misma Biblia, desde la eternidad pasada. ¿Verdad? Que se oyó, como dice Isaías, aquel, envíame a mí. Y yo fui, o sea, el Señor vino y en una muerte sustitutiva, Él asumió, expió nuestros pecados, pagó en la cruz por nuestros pecados, nos justificó en ese momento y de ahí en adelante nos podemos amistar con Dios. De ahí en adelante somos aceptos delante de Dios y estamos dentro de la sangre. Y justificación es un término totalmente legal. No quiere decir que nosotros estamos libres de pecado, no quiere decir eso que nosotros se nos fue así el pecado de momento, sino que basado en el sacrificio de Él, el Señor nos atribuye la justicia de Jesús a nosotros y nos dan ese pase a la eternidad. Dice la última oración de la página 69. Ante tal acto solo podemos responder con asombro y reverencia ante el único que es digno de todo honor, toda alabanza y toda gloria por siempre. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Pastor, ¿algo que quiera añadir? Christian, si está por ahí. Hasta aquí todo bien. Hey, todo muy claro. Sí, señor. Todo tan claro como una noche oscura. Fantástico. Amén. Dice la página 70. Dios es trascendente. Antes de ir a la página 70, yo voy a ir al libro de Tozer, porque creo que Tozer lo resume o lo pone de una manera bien sencilla también. Los dos están bien elaborados, bien sencillos, pero esto que sirva de recordatorio, veramente. Si lo tienen a la mano, está en la página 36. Y antes de eso, quizá podemos leer uno de los pasajes. Tozer siempre empieza con algunas citas de algunos segmentos bíblicos. Y el primer libro de Crónica, en la página 35, que es el primero que él cita, el primer libro de Crónica, capítulo 29, versículo 11, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque aquí está la clave de la trascendencia. Dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Así que eso nos da una idea de la magnificencia de Dios. Y en la próxima página hay algo que cita también más tarde el libro número 2 que estamos leyendo, que es Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
como quiera que lo pongamos, el Señor siempre va a ser mayor que nosotros. Dice la primera parte de la definición de la trascendencia. Dice, el término trascendencia divina puede sonar como algo que cuesta mucho aprender o al menos que requiere un pensamiento muy profundo para entenderlo. Pero no es así. Trascender significa simplemente estar por encima, elevarse más allá, estar más allá. Por supuesto, es muy difícil pensar en un Dios como trascendente, ¿verdad? El conflicto que plantea el libro cuando lo estábamos comenzando a leer el primer párrafo. Dice, es muy difícil pensar en un Dios como trascendente y también como inmanente. Fíjate que Tozer aquí mismo une esos dos atributos, omnipresente al mismo tiempo. Resulta difícil entender cómo Él puede estar aquí con nosotros, en nosotros, dominando todas las cosas, pero al mismo tiempo trascendiéndolo todo, trascendiendo todo. Parece una contradicción, como dice el libro también, pero como sucede con muchas otras aparentes contradicciones, no es para nada contradictorio. Los dos pensamientos están completamente de acuerdo entre sí. Y sigue en la página 37 diciendo, Dios está más cerca de lo que usted imagina. Dios está tan cerca que sus propios pensamientos no están tan cerca como Dios. ¿Usted entendió eso? Y eso se explica en el Salmo 139. Dice que aún nuestros pensamientos no están en nuestra boca y el Señor los conoce. ¿Por qué? Porque el Señor nosotros estamos dentro de Él y Él está dentro de nosotros. Eso es parte de lo que hablaremos en la inmanencia. Pero dice, su aliento, el aliento suyo, el mío, no está tan cerca como Dios. Su propia alma no está tan cerca de usted como Dios. Y como Él es Dios, su ser increado está por encima, quiere decir que trasciende por encima de nosotros, que no hay pensamiento que pueda entenderlo, ni palabras que puedan expresarlo. Quisiera dejar bien claro, dice Tozer, que cuando digo por encima, no me refiero a ser geográfica o astronómicamente trasladado. O sea, en Dios no hay medidas. Cuando hablamos de la infinitud de Dios, hablamos de que no hay una medida humana que se pueda aplicar a Dios. Dice, es una analogía. Y una analogía no es otra cosa que una semejanza, ¿verdad? Como seres humanos, y vivimos en este mundo, hablamos con analogías, dice Tozer. Así que eso es un buen principio para uno mantener en mente algo simple, sencillo, sin enredarnos mucho y entender en lo más básico lo que viene a ser la trascendencia. Es que Dios está por encima de todos nosotros. Dirían los muchachos jugando algún deporte que está fuera de nivel. Está por encima de cualquier cosa. No podemos medirlo, no hay medida que justifique nuestra diferencia con Dios o la diferencia de Él con nosotros, pero sabemos que está mucho más alto que lo que nosotros podemos imaginarnos tan siquiera. Vamos entonces al libro, en la página 70. Dice, Dios es trascendente. Trascendencia es una palabra que los teólogos utilizan para describir la superioridad de Dios por encima de la creación. Él trasciende a sus criaturas en todo aspecto porque es incomparable. Y ahí usted tiene esto un poco más, habiendo entendido a Tozer, sabemos que es incomparable, que no hay medida, como dije hace un momento, con la que podamos nosotros hacer un juicio de diferencia entre lo que es Dios y lo que somos nosotros. Su poder y sus propósitos son mayores que los nuestros. Su ser es perfecto e infinito, mientras nosotros estamos llenos de limitantes y corrupción por el pecado. Siempre me han escuchado decir que Dios es santo, 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 como dicen los ángeles y los arcángeles, son santo, 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 y nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Entonces hay tres diferencias básicas, tres cosas que nombra el libro. Dice, en primer lugar, la trascendencia de Dios nos recuerda que Él es eterno. Yo diría que en primer lugar, a mí me recuerda que es infinito, pero vamos a aceptar lo que está diciendo. En primer lugar, la trascendencia de Dios nos recuerda que Él es eterno. La Biblia comienza con,
en el principio. Pero antes de eso, Dios ya estaba allí. O sea, cuando Moisés nos dice en el principio, realmente es el principio de que el hombre puede empezar a escribir. Pero antes de que nosotros pudiéramos identificar ese principio, ya Dios estaba allí. Y sigo. Dice, nunca hubo un tiempo en que Dios no estaba, ni habrá un tiempo en que Él ya no esté. O sea, cuando Pedro nos describe en la segunda carta, capítulo 3, y nos está hablando de que posiblemente esto se acabe con fuego, pues todas las cosas, y como dicen, el cielo y la tierra pasarán, como dice en Mateo 24, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No pasará absolutamente nada. De él no va a pasar nada. Él va a quedar ahí todavía toda una otra eternidad, ¿verdad? Y el tiempo que sea suficiente. Un tiempo para nosotros, para él, nada. Aunque sea difícil comprenderlo, él no tiene inicio ni tendrá final. El Señor tiene, y lo pone entre comillas, dominio eterno. Y vuelve a citar entonces a Pablo, primera carta de Pablo a Timoteo 6:16, dice, porque tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Hasta ahí. ¿Algo que quieran aportar? ¿O todo tan claro como una noche oscura nuevamente? Seguimos. En segundo lugar, Dios es trascendente porque es distinto de su creación. Él no está limitado por ella ni dentro de ella. O sea, a Dios no lo contiene nada. Dios contiene todo. Dios contiene toda la tierra, toda la creación, todo el universo, pero nada lo contiene a Él. Por eso su infinitud para nosotros es todavía mayor que no podemos entender. Dios no es parte de todo lo que está a nuestro alrededor, sino que Él es mucho más que su creación. Todas las cosas no solo existen por Él, sino que también subsisten por Él. Eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 17, así lo dice Pablo. Y es interesante porque el subsistir con Él, por ejemplo, el salmista dice, yo me acosté, dormí y me desperté porque tú me sustentabas. O sea, subsisto, Él me sustenta, Él es mi todo. Sin ese aporte del Señor, no puedo vivir. Su voz mantiene todo en su lugar y es la razón por la que seguimos existiendo. Y ahí cita a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y ese escrito es interesante porque es una de las maneras que podemos decir que el Señor está con nosotros todo el tiempo. Aún en este momento el Señor está con nosotros y de hecho nos está hablando a través de las escrituras. Y es fácil de identificar porque mira lo que dice Hebreos capítulo 1 de los versículos 1 al 3. Hebreos 1 del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, o sea, Dios habla. ¿Cómo habla? Por su palabra. Por su palabra. Pero dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo es quien nos habla a través del Espíritu Santo, es quien nos deja toda la información, porque Él dijo que nos iba a dejar el Consolador, que nos iba a acordar todas las cosas que iban a ser dichas, y aún las cosas que fueron dichas y aquellas que Él ha escuchado. Dice, hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, a través de Él hizo el universo, porque Él fue el verbo, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne en un momento dado y tabernaculizó, como dice el escrito original. Se hizo carne y vivió entre nosotros. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra, que es lo que estábamos citando ahí en la página 70, dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por el sacrificio expiatorio que hizo, sacrificio vicario, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que esos 3 versículos nos ponen a nosotros en una posición donde entendemos que Él está con nosotros. Él es Dios. Él hizo el sacrificio. Él bajó a la tierra, se hizo hombre, pero aún así
está con nosotros y nos habla a través de su palabra. Dice el tercer párrafo, el cuarto párrafo, dice, finalmente, su trascendencia significa que su sabiduría es superior a la nuestra. O sea, aquí no hay secreto ninguno. Trascendencia en todos los aspectos. Y si decimos que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, ahí nada más sabemos que es superior a nuestra inteligencia y es superior a nuestra sabiduría. Y Isaías nos lo dice en lo que leímos al principio. Dice que sus pensamientos y sus caminos son superiores a los de los seres humanos. Versículos 8 y 9 del capítulo 55 de Isaías. Él tiene una perspectiva más amplia de todo y planea que todo ocurra con un propósito bueno para nosotros y para su gloria. Y si usted tiene duda, el salmista dice en el Salmo 138, si lo cito correcto, versículo 8, pide que se cumpla su propósito en mí. O sea, cuando el salmista dice que se cumpla su propósito, es porque cada uno de nosotros, como dice el libro aquí, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si Él nos dio la vida hoy, hay algo que Él quería hacer con nosotros hoy, algo que quiere hacer, el día no se ha acabado, que quiere hacer todavía, que nosotros purifiquemos más, limpiemos más, que nos parezcamos más a Cristo, que exhibamos más pero en el fruto del Espíritu, que no son otra cosa que las características del mismo Cristo. Sigue diciendo, Él tiene una perspectiva más amplia de todo y planea todo, que ocurra a propósito. La trascendencia de Dios es, en muchas maneras, lo que hace que Dios sea Dios. La trascendencia de Dios es, en muchas maneras, lo que hace que Dios sea Dios. ¿Por qué? Porque Él es superior a todos nosotros. Él es diferente a nosotros, está por encima de nosotros, es superior a nosotros. Hasta ahí, en términos de la trascendencia de Dios, ahora sí que quiero preguntarle, ¿verdad? ¿Estamos claros y hay algo que quieran aportar? Pastor, ¿hay algo que quiera decir? Yo creo que si nosotros logramos entender eso, y es tan sencillo, vamos a entender más de Dios y vamos a cuestionar menos a Dios y nos vamos a afligir menos, vamos a sufrir menos, vamos a estar menos atribulados, porque entendemos que Él está ahí con nosotros. Gracias. Yo estaba pensando eso mismo, precisamente eso mismo, porque así uno entiende ya de que Dios tiene el control y de que no hay forma de que lo pierda. Y de que todo lo que sucede a nuestro alrededor está de una forma u otra permitido por Él, dirigido por Él. Y sabiendo cómo es nuestro Dios, que en nuestra relación personal hemos entendido de que todo lo que Él hace lo hace para bien. Entonces, eso es un descanso tremendo para el alma. O sea, definitivamente es algo muy maravilloso. Buenas aportaciones, ambas. Y aquí lo que hay, lo que nosotros necesitamos entender es ese balance que el libro al principio nos presenta como algo que podría entenderse como contradictorio, ¿no? Es tan grande y tan grande, sin embargo, entendemos que está al lado nuestro. Y eso es lo que en ocasiones se nos puede hacer difícil. Ismo, ¿tienes un comentario? No es tanto, es bueno saber eso, lo que está hablando. La cosa es ahora vivirlo todos los días, sabiendo eso. Claro. Durante nuestro camino, en el día, sabiendo eso, teniendo eso en mente. No solamente ahora que lo sabemos y lo estamos aprendiendo y lo sabemos, pero caminando con eso en la mente. Ese es un buen comentario también, y eso aplica a lo que dice Santiago 1:22, ¿verdad? Que no seamos oidores solamente, sino que seamos hacedores de la palabra. ¿Algo más? Hasta ahí con la trascendencia. Trate de posicionarse trascendencia con la inmanencia. Y lo vamos a ver la inmanencia lo vamos a ver de dos maneras distintas que se complementan. Una es como la presenta Tozer en el libro que nosotros leímos, y la segunda es como lo presenta este panfleto, de la misma manera que lo presenta
el libro, casi todos los libros de teología, y en este caso voy a usar uno que es sencillo, que es el libro de Gruden, para traerle unos pensamientos. Pero ambos están íntimamente atados. Y aquí vuelvo y digo, para que mantengan siempre aquí en su cabecita, trascendencia e inmanencia, cómo es que ambos se ayudan para nuestro beneficio. Ese es el punto. Dice, Dios es completamente diferente a nosotros, lo establecimos anteriormente. Deberíamos cuestionarnos si realmente es posible que nos podamos relacionar con Él. Esto es lo que conflictúa al salmista cuando se cuestiona. Y este salmo es precioso, esta introducción es preciosa. Dice, Salmo 8, versículo 4, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. O sea, tú eres un ser tan perfecto, tan santo, tan grande, tan trascendente. O sea, ¿qué tú haces pendiente a mí? ¿Qué tú haces pendiente a mis pensamientos? ¿Qué tú haces pendiente a mis acciones? A lo que no hice que debía haber hecho, a lo que no dije que debí de haber dicho, y así sucesivamente. O sea, todos los días, todo el tiempo, 24/7, 24/7, el Señor está pendiente a cada uno de sus hijos. Y todavía su oración sigue siendo, como dije hace un rato en Juan 17, que seamos uno como Él es uno con el Padre. Así que todavía la unión, Él quiere que sea más perfecta, que sea todavía más compacta. Y entonces podemos ver, anticipando un poquito el pensamiento, podemos ver cuando sentimos algo de disimilitud, como lo plantea Tozer, cuando creamos esa pequeña diferencia entre el Señor y nosotros, una diferencia moral, entonces sentimos que estamos un poco más lejos, pero no es real. Nosotros estamos creando esa disimilitud, estamos creando un poco de distancia. Vamos a seguir leyendo un poco. Y esa pregunta es clave. O sea, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Pero la Escritura no tiene problema con que Dios se relacione con su creación. O sea, distinto a lo que leímos del deísmo, que plantea que Dios hizo la tierra y la dejó ahí. No, nosotros entendemos que hay una relación de uno a uno y hay un cariño y un cuidado intenso del Señor para con nosotros. Dios se presenta como alguien que habita, y dice Isaías 57:15, en la altura y la santidad, ahí arriba, en la altura y la santidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, que no tan solo está allá arriba on cloud nine y haciendo todas las cosas que se hace en oculto y todo lo demás, sino que trabaja con cada uno de nosotros, principalmente el quebrantado y el humilde de espíritu. Vamos al libro de Tozer, antes de seguir con el panfleto. Vamos a seguir con el libro de Tozer un momento, para ir a la mini definición de él y un poquito de donde lo ataca Tozer, que lo ve de otro punto de vista que complementa el que estamos trayendo en este libro. Dice, Dios es omnipresente, y está en la página 128 del primer libro, Un viaje hacia el corazón del Padre. Dios es omnipresente, lo cual significa que Dios está en todas partes. Dios además es inmanente, lo que significa que Dios permea todas las cosas. Y si uno busca la definición en la Real Academia, en el diccionario, de qué es permear, dice que es impregnar, penetrar, atravesar, traspasar, infiltrar. O sea, imagínate, tu cuerpo está infiltrado, traspasado, atravesado, penetrado, impregnado por Dios. No hay manera que nosotros podamos decir que Dios no está cerca de nosotros, que nosotros no estemos cerca de Dios, porque Él está, nosotros estamos dentro de Él y está dentro de nosotros, si lo podemos mirar desde ese punto de vista, ¿no? O sea, Él está en todas partes y nosotros estamos en todo. Que decía Cristian hace un ratito que Él está en control. O sea, hay veces que nosotros le pedimos, Dios, toma control de tal cosa. Yo no veo un momento que Dios haya perdido el control del mundo o el control de alguna situación. Ahora, lo que debemos pedir es por su soberana voluntad. Porque a veces la voluntad de nosotros queremos no está de acuerdo con la voluntad de Él.
y no sabemos exactamente a dónde nos llevan ciertas cosas, porque en su soberanía Él puede pedir y puede hacer cosas que nosotros, como dice Éxodo capítulo 33, versículo 19, la segunda parte del versículo 19, que dice que Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia y será clemente con quien quiera ser clemente. Así que es una de las cosas que nosotros decimos, haga Señor su voluntad en el Padre nuestro, pero realmente ni la pensamos. Leemos la Biblia y no lo pensamos. Siempre digo, bromeando, que queremos el Corvette rojo, la novia rubia o el $1.000.000, pero eso no es necesariamente lo que Dios quiere para nosotros. A lo mejor Él quiere el Toyota Corolla y quiere que vivamos bien, pero no que seamos millonarios. De todos modos, regresamos a la definición del libro de Tozer. Dice, esto es doctrina cristiana estándar, creída incluso en los más remotos días del judaísmo. Dios es omnipresente e inmanente, o sea, quiere decir que está en todos los lugares, era infinito, la infinitud es trascendente, es omnipresente, pero también es inmanente, o sea, que permea todo, está dentro de todo, penetra todo, aunque Él contiene todas las cosas. Y da un tremendo ejemplo. El balde de agua que es hundido en las profundidades del océano está lleno del océano. El océano está en el balde, pero además el balde está en el océano rodeado por él. Esa es la mejor ilustración que puedo dar de cómo Dios mora en su universo y sin embargo el universo mora en Dios. Hasta ahí. Nos podemos imaginar un poco mejor ahora por qué la trascendencia y la inmanencia van mano a mano. Sí, ok, estoy entendiendo que sí. Tozer sigue hablando de tres pasos que nosotros miramos bastante y los discutimos bastante en teología, de cómo el Señor, nosotros hemos creado esa distancia moral y cómo el Señor achica y nos confiere a nosotros la justificación por tres pasos, ¿verdad? Y dos son obras objetivas de Cristo y una subjetiva. Y es la expiación, la justificación y la regeneración. Ya tendremos quizás en otra ocasión un poquito más de hablar de estas tres cosas que son básicas para nuestra justificación y para nuestra redención. Pero Tozer parte de esta... Pero yo quería decir algo que es importante esta parte porque nuestra fe es la única fe donde, si podemos decir, la deidad que nosotros buscamos se relaciona con nosotros. En otra fe, en otro sistema, la deidad está muy lejos y el hombre materia y como materia e inmundo no se puede relacionar con un Dios santo. El cristianismo es la única fe donde nosotros podemos tener relación con Dios y Dios se relaciona con nosotros. Sí, un punto bien interesante. Sí, tiene mucha razón. ¿Algo más? Cristian, ¿algo más? Esmo. Todo muy claro, muy Chévere, seguimos. interesante también. Yo creo que Yeah, sí. no, yeah, everything. Everything cool, Esmo? ¿Todo está bien? Yeah, everything. Ok. Seguimos. Página 71. Los teólogos han resumido este segundo aspecto en el término inmanencia. Inmanencia. Dice, sostener que Dios es inmanente es solo una manera técnica de decir que está cercano a nosotros. Claro, si miramos que Dios permea todo, que Él está dentro de todo, que todo está dentro de Él, no hay otra manera de decir que está cercano a nosotros. Y entonces aquí usted puede ver, si regresa al libro de Tozer y mira el concepto de disimilitud que él plantea en este capítulo y en el capítulo anterior, que es donde empieza a hablar de esa distancia que nosotros creamos con el Padre por nuestro pecado. Entonces podemos entenderlo todavía mejor.
O sea, cuando nosotros nos sentimos un poco, principalmente nosotros, el creyente, se siente distante del Señor, no es que el Señor esté lejos de nosotros, es que nosotros hemos creado esa distancia de Él por nuestro pecado. Y si uno empieza a mirar nuestras acciones y la moralidad de nuestras acciones, va a ver que somos nosotros los que estamos haciendo, creando esa El distancia. ejemplo más real y vívido es lo en el Edén. Dios no se escondió de Adán ni de Eva, ellos se escondieron de Dios. Ellos fue que se escondieron. Y cuando nosotros decimos, Señor, no nos suelte de tu mano, Señor no nos está soltando de la mano. Si usted mira bien, somos nosotros que nos estamos soltando de la mano de Él. Él nos tiene agarrado, nos envió a su Hijo, nos envió la salvación, nos envió la redención, nos dio absolutamente todas las herramientas para llegar al cielo. Sin embargo, nosotros creamos esa disimilitud y todavía tenemos la osadía de decirle, Señor, no me abandones, no me sueltes de tu mano. De hecho, Jesús dice que nadie se lo va a arrebatar de su mano. Eso es así. Sigue diciendo la página 71. Entonces, cuando decimos que Dios es inmanente, a eso nos referimos. Esto es lo que Pablo enseña mientras predica a los gentiles. Esto es en el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando está hablándole en Atenas. Y dice, Dios, ¿verdad? Se refiere a Dios. Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Nosotros lo podemos verificar, lo podemos decir con certeza, el cristiano puede decir con certeza que aunque nos sintamos un poco separados, Dios está cerca de nosotros. Decíamos en las clases cuando hablamos de la inmanencia, que aún sabemos que hablamos de Él y nos referimos al cielo, nos referimos a las nubes, nos referimos a todos lados, pero realmente no tenemos ni que hacer así, decir gracias Señor, porque Él está aquí. Y porque yo estoy dentro de Él en ese viaje hacia el corazón del Padre. Así que las gracias se las puedo dar de tú a tú. Lo puedo dar de cerca, porque como dice anteriormente, aún no ha salido nuestro pensamiento cuando ya lo entiende, lo sabe. Sigue diciendo el próximo párrafo, pero cuando hablamos de la inmanencia de Dios, no estamos hablando principalmente de su presencia física. Dios no habita dentro de lo material ni es todo lo que vemos. Usamos la palabra inmanencia para aludir a su capacidad de relacionarse. Así que cuando hablamos de inmanencia no estamos hablando de kilómetros, de millas, de esto. Lo que estamos hablando es de la habilidad del Señor de relacionarse con los seres humanos, los portadores de su imagen. Siendo distintos a todo lo creado, Él ha decidido relacionarse con nosotros de manera peculiar. Esto es evidente desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él solía pasear por el Edén de manera que podían conocerlo, según Génesis 3:8. Israel gozó de su compañía y protección después de salir de Egipto. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Éxodo 13:21. Posterior a esto, les mandó a construir un tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Éxodo 35:8. Dios no estaba lejano a su pueblo, sino que habitaba en medio de él. Y este deseo se consuma en el Nuevo Testamento. Dice Juan 1:1 al 3, versículo 14 y el 18. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es del 1 al 3. Ahora el 14. Y Él y el verbo fue hecho carne y tabernaculizó, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 termina diciendo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice el próximo y último párrafo de esta página, el Nuevo Testamento lleva la inmanencia de Dios a otro nivel. Y eso es así. Él no simplemente se relacionó con nosotros, sino que vino como uno de nosotros. El mismo Dios que creó todo, el verbo, el logos, como dice el original, vino como un bebé humano. Jesús no fue solo un hombre, fue un creador.
fue el creador mismo habitando con su creación. Eso es grande. Lo trascendente de Dios fue dado a conocer en la persona de Jesús. O sea, lo grande que Él es no le impidió venir hasta nosotros. Por eso me encanta leer Filipenses capítulo 2, del versículo 5 mayormente en adelante, más o menos. Déjeme ver si lo consigo aquí. Capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, aquí estamos hablando de las dos naturalezas, la naturaleza hipostática de Cristo, ¿verdad? Tanto su deidad como su humanidad, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Creo que eso más poderoso no puede ser. Y aquí sigue el librito citando, dice, Pablo enseña que Jesús se humilló a venir como todos nosotros y sufrir en la cruz, en Filipenses 2:8, leímos del 5 al 11. Por eso el Padre se designó que todos adorarían hincarían su rodilla ante él, versículos 9 y 10. Asimismo, debemos admirarnos y reconocer que la humillación y la resurrección de Jesús son dignas de toda gloria por siempre. Él es Emmanuel. ¿Y qué es lo que quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. O sea, hay esa, aún en el nombre, hay la relación de humanidad, de compromiso, de comunicación, de protección para con su creación. Dios con nosotros. Como dice Mateo en la Gran Comisión, en el 28:20, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Bueno, aquí lo cita. El pasaje de la Gran Comisión es una evidencia de la inmanencia de Dios en nuestras vidas. Bien pudiera parecer solo un mandato y nada más. Sin embargo, estas no fueron instrucciones de Jesús que debemos seguir lejos de él. No fuimos mandados a la guerra por nuestro general, sino que él mismo nos acompaña en el campo de batalla. Al examinar el texto con cuidado, notaremos que este mandamiento viene acompañado de una promesa de su inmanencia en nuestra vida. Y aquí está la Gran Comisión, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí está hablando de su trascendencia, cielo y la tierra, tiene la potestad, tiene el poder, tiene todo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene con su trascendencia, y he aquí, con su inmanencia, perdón, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando habló al principio, habló de su trascendencia, y aquí está hablando de su inmanencia. Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunta, ¿quién estará con nosotros mientras cumplimos con la Gran Comisión? Cristo. ¿Cuánto tiempo nos acompañará? Todos los días hasta el fin. ¿Cómo te hace sentir saber que Él está contigo mientras lo obedeces? Fantástico, glorioso, protegido. Si tengo al inmanente, al trascendente Dios, al omnipresente, omnipotente, si lo tengo conmigo todo el tiempo, ¿cómo me voy a sentir? Afortunado, dichoso. ¿Con cuántas personas quieres que Dios, perdón, déjeme leerlo nuevamente. ¿Con cuántas personas quiere Dios tener esta clase de relación y acompañarlos a su diario vivir? A todo el que acepte el sacrificio del Señor y lo acepte a Él como su Salvador. A todo el que es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Página 74. Siempre el libro busca una conexión con Cristo. Y la conexión está en que Jesús y la trascendencia e inmanencia
Jesús y la trascendencia e inmanencia. Jesús es el Dios eterno que murió como hombre para habitar con nosotros. Esa es la conexión con Cristo, ¿verdad? Versículo que debemos memorizar de estos pasajes. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y entonces, estos próximos, el estudio personal 1 y 2, principalmente el 1, lo miraremos, si Dios quiere, la semana próxima, antes de comenzar la próxima sección. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Tenemos tiempo, son las 8:09. ¿Alguien puede explicar qué es la trascendencia, cómo se asocia la trascendencia y la inmanencia en nuestras vidas? Si alguien tiene una pregunta, un comentario, recordemos que esto es una clase, que podemos participar, aquí no hay pregunta tonta ni respuestas tontas, aquí todos estamos para aprender, así que sintámonos confiadamente, y si algo que no se entendió, que necesita clarificación, o que usted quiera que se le explique mejor, aquí estamos para eso. A pesar de que Dios sobrepasa todo, sí, let me say, esa es la manera que podemos entender cómo Él está con nosotros, igual con la persona que está en la China, en otro lado del mundo, a la misma vez, entendiendo los attributes que hablamos hoy. Gracias, Ismael. Muy buena manera de ponerlo. sigue siendo Él superior a nosotros y sobrepasa a todos nosotros, a la misma vez se puede relacionar con nosotros. Pastor, de mi parte entonces lo dejo en sus manos. Bueno, muchas gracias, Pedro, por esta noche. Le recordamos que con esta lección hemos terminado el libro número 2, aunque la próxima semana se va a ver una de las preguntas que quedan de tarea. Como hemos visto, este libro que estamos estudiando, el número 2 de esta serie, era sobre Dios. Todas las preguntas relacionadas sobre Dios, la persona de Dios. El primer librito, el libro número 1, el tema de ese volumen era la revelación. Hablamos de la revelación como Dios se nos reveló, la revelación natural, general, y la revelación especial que es Jesucristo, la Biblia. Entonces, el libro número 3, el volumen 3, vamos a estar aprendiendo todos los temas que están relacionados con la creación. Entonces, si vemos, es una secuencia hasta llevarnos hasta el final de nuestra redención. Vemos, aquí vamos a ver la creación, el número 4 vamos a ver la caída, o sea que es una secuencia, es como estudiando la Biblia, si quisiéramos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que yo les exhorto a que hagan las preguntas personales de esta última sesión del libro 2, y ya por antemano vayamos leyendo la primera sesión del volumen 3, que viene siendo todo basado en una pregunta. La primera sesión se encuentra en la página 8, es una pregunta. ¿De dónde vino el mundo? O sea, ¿de dónde vino el mundo? O sea, fue una cosa grande que explotó el universo y se formó lo que vemos. Fue que usted vino del mono o de una medusa o lo que sea. Vamos a ver qué nos dice la Biblia de la creación, de dónde vino esto que vemos, que llamamos mundo. Le invito también a que el domingo pues nos veamos en persona, unidos, bajo un mismo pensamiento, un sentir, con la misma misión y misión de glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bueno, si no hay nada más, alguien más, antes de que yo cierre con oración, ¿lo entendieron todo o no entendieron nada? Me voy por la primera, que lo entendieron todo y por eso todo está bien claro. Gracias a todos los que participaron.
Les invitamos para el domingo y para que no se pierdan ninguna de estas series, porque estos son secuencias. Si logramos estudiar todo esto juntos, vamos a ver que esto es como formando un rompecabezas que al final nos va a dar un cuadro muy bonito de lo que es el Dios a quien servimos y el Cristo que nos ha redimido. Amén. Damos gracias, Dios eterno, por un momento más, un tiempo más que nos permitiste estar reunidos. Te doy gracias por